Mateo capítulo 5 y verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Y dice así: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más, por estar aquí en tu casa de adoración, para presentar tu palabra, y te suplicamos que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, porque es tu palabra la que edifica, es tu palabra la que nos alimenta, es tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, nuestras vidas. Y en esta mañana nos ponemos delante de ti, ponemos tu palabra para que sea ministrada bajo el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo, mis amados hermanos, encontramos una gran verdad implícita. Encontramos una gran verdad secreta, escondida en este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué digo que es una verdad implícita? ¿Por qué digo que es una verdad escondida? Porque si desde luego el Señor Jesucristo nos está diciendo que son bienaventurados los de limpio corazón, es que sí es posible tener limpio el corazón. De otro modo, el Señor Jesucristo no hubiera dicho estas palabras. Pero si el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, es que hay hombres y hay mujeres que pueden tener limpio su corazón. Ahora les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿es posible tener limpio el corazón? ¿Qué dice Jeremías capítulo 17 y verso 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora el profeta nos está diciendo aquí que el corazón del hombre no convertido a Cristo, ¿cómo es su corazón? Engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y además dice, y perverso. ¿Por qué dice y perverso? Porque el corazón no convertido es capaz de cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier maldad. Pero el hombre que ha conocido a nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor con su Santo Espíritu limpia el corazón de toda perversidad, de todo pecado. ¿Es asequible tener limpio el corazón? Pues por todos lados en las Sagradas Escrituras encontramos que sí es posible tener nuestro corazón limpio. Porque nos dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro capítulo 1, verso 14, como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, le hemos dicho no al pecado, al mundo, a los deseos carnales. Verso 15 dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda manera de vivir. No en algunas cosas, sino en todas las cosas, dice la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si Dios es santo, hermanos, el pueblo de Dios tiene que ser santo. Gloria a Dios. Tomamos partida de aquí, de estos versículos. Entonces, llegamos a unas conclusiones que cuando nosotros somos limpios del corazón, también debemos ser limpios del cuerpo. Cuando somos limpios del corazón, pues somos limpios del cuerpo. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, aquí está la razón única por la que debemos ser limpios del corazón. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoran esto ustedes, hermanos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si somos templos, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ese cuerpo es de Dios, no es suyo. Usted tiene que administrar su cuerpo como el templo que es del Espíritu Santo. Cuidar nuestro cuerpo como una propiedad exclusiva de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, dice el Señor, aquí en su palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Son de Dios, mis amados hermanos, nuestro cuerpo. Y Romanos capítulo 6, verso 13 dice que no debemos de presentar nuestros miembros para el mundo, que su mente, que sus pensamientos, que su lengua, que todo su ser sea ministrado para Dios. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? Sus manos, sus ojos, su lengua, todo lo que usted es, debe de ser presentado limpio ante Dios. Otra razón por la cual usted tiene que cuidar
ministrar su cuerpo es porque Efesios 1, 13 al 14 dice que Dios nos dio las arras del Espíritu. Búsquenlo ahí, por favor, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1, verso 13, verso 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Desde el momento, mi hermano y hermana, que usted creyó en Cristo, fue sellado. Usted fue sellado desde el momento de su conversión con el Espíritu Santo. Y si usted fue sellado con el Espíritu Santo, ese sello, esa persona que es el Espíritu Santo vive en usted. Y dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Espíritu Santo es las arras? No sé para cuántos de ustedes es conocida esta palabra que dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Esa palabrita lo que quiere decir es que arras quiere decir una garantía de que usted es propiedad de Dios. Arras es un adelanto que Dios da de la herencia prometida. Y el Espíritu Santo es el adelanto de esa promesa. Se lo voy a ilustrar de otro modo. Antiguamente, cuando una pareja estaban desposados, que estaban próximos a casarse, el novio le daba 13 monedas a la novia. Esas 13 monedas se le llaman las arras. Hoy día podemos decir que cuando hay una pareja de novios y se van a casar, el novio le da cierta cantidad de dinero a la novia y a eso se le llama arras. Se los ilustro de otro modo. Usted va a comprar un objeto a la agencia, el objeto vale 5,000 y usted va a dar 1,000 quetzales de abono. Esos 1,000 quetzales que usted dio de abono, a eso se le llama arras. Hay muchas maneras de explicarlo, pero yo creo que ya me voy a entender, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras del Espíritu, es que nos dio un adelanto de la herencia eterna que vamos a recibir con Cristo Jesús. Amén. Entonces, si usted tiene las arras del Espíritu, usted debe de cuidar su vida, usted debe de cuidar su cuerpo, porque en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, y hoy está muy propagado más que nunca. Hay muchas personas, mis amados hermanos, que ustedes saben que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015 y hasta el día de hoy está luchando por meter en el mundo la ideología de género. Y hay hombres que dicen que desde el nacimiento de la madre nacieron homosexuales.
y que desde las primeras semanas de gestación de la madre el niño se está formando homosexual y que nace homosexual. Si así fuera, que nace del vientre de la madre, Dios sería el culpable. Porque hay unos científicos en la actualidad, en redes sociales, diciendo que en las semanas de la gestación se forma el hombre homosexual. Y así fuera, Dios no condenaría esa perversión. Pero vean cómo dice, hermanos, en el capítulo 6, versículo del 9 en adelante, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no pueden heredar el reino de Dios. Porque estos hombres, aunque se hagan transexuales, aunque se inyecten hormonas, aunque se hagan cirugías, el ADN es de hombre y está ahí. Y esta clase de hombres, hay iglesias de homosexuales, y hay muchas iglesias que tienen homosexuales dentro de sus iglesias y los tienen como algo normal. Pero según el capítulo 1 de la carta a los romanos, ellos se hicieron así. Ellos cambiaron la gloria de Dios, ellos cambiaron la verdad de Dios, ellos cambiaron la naturaleza en contra de lo que Dios había hecho. Ellos cambiaron, dice la palabra de Dios. Nadie nace homosexual. Y aquí dice que ellos no pueden heredar el reino de Dios. Dios no puede condenar a un hombre que nace así del vientre de la madre. Entonces, mis amados hermanos, como templo que somos del Espíritu Santo, no podemos tener esa aberración. Mujeres lesbianas no pueden tener esa aberración, porque no entran al reino de los cielos. Por mucho que la ONU, los animadores de televisión y los psicólogos estén peleando y luchando, que ellos nacieron así, son puras mentiras. Nadie puede tener un argumento más poderoso que el que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice también en Romanos capítulo 8, hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estoy leyendo Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermanos? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Y no podemos vivir en los placeres mundanales de este mundo perverso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así dice la palabra de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden?
Porque el hombre sin haber conocido a Cristo no puede sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, mis amados hermanos, si somos limpios del corazón, también tenemos que ser limpios de nuestros cuerpos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguidamente, cuando nosotros somos limpios del corazón, también somos limpios de la mente. Fíjense que 2 Corintios capítulo 7 y verso 1 habla de pecados de la mente y pecados de la carne. Pecados del espíritu. No sé cuántos de ustedes han considerado esto, mis amados hermanos, pero yo les invito a verlo. 2 Corintios 1:7. Y dense cuenta ustedes que hay dos clases de pecados en el hombre. Hay dos clases de pecado en el hombre. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Ya lo expliqué. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los pecados del espíritu? Los pecados de la carne, ya lo dije. Ahora, ¿cuáles son los pecados del espíritu? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pecados son más groseros? ¿Los pecados de la carne o los pecados del espíritu? ¿Cuáles son más delicados, más peligrosos? ¿Qué pecados son más peligrosos? ¿Los pecados de la carne o los pecados del espíritu? Según la palabra, hermano Jesús, dice que ofende al Espíritu Santo conscientemente, ya no tienen más razón. Pero aquí la palabra espíritu está con E minúscula, no se refiere al Espíritu Santo. Pecados de la carne y del espíritu. Bueno, les voy a explicar cuáles son los pecados del espíritu. Los pecados del espíritu son aquellos que no los cometemos con nuestros cuerpos. Los pecados del espíritu son aquellos pecados de pensamiento y son más peligrosos. Porque oigan lo que dice el Señor aquí en Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Les pregunto a todos ustedes en esta mañana, ¿es pecado mirar y admirar la belleza física de una mujer? ¿Qué me responden ustedes? ¿Es pecado mirar y admirar la belleza física de una mujer? No, esa es la respuesta. No es pecado mirar, no es pecado admirar la belleza física de una mujer. Lean bien el texto y se van a dar cuenta en qué consiste el pecado. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, La palabra codicia. desearla. Eso quiere decir codicia. El que mira a una mujer para desearla, ya es adúltero. ¿Qué dice la palabra? Ese es el pecado del espíritu, hermano. Sentado en la silla, acostado en la cama puede estar el hombre o la mujer que si tienen este tipo de pensamientos, aunque no llegue al acto de cometer el adulterio, es un adúltero. Y ningún adúltero va a entrar en el reino de los cielos. Así que los pecados del espíritu son más refinados, hermano. Los pecados del espíritu son más refinados. Por eso dice Pablo ahí en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Pero una vez me dijo un hermano, es que yo no puedo, cuando siento es que ya tengo estos pensamientos en mi mente. Martín Lutero dijo, no podemos impedir que las aves vuelen por encima de la cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en la cabeza. Si a usted le llega, pues también debo de aclarar esto, tener malos pensamientos no es pecado. Porque Satanás pone esos pensamientos como un rayo. Pero usted, en el nombre de Jesucristo, debe de reprenderlo, rechazarlo. Usted no debe de mantener ese pensamiento sucio en su corazón, pensando en aquel pensamiento que le llegó. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Esa es la verdad. Así que si somos limpios del corazón, también tenemos que ser limpios de la mente. Miren, mis amados hermanos, el corazón en la Biblia, cuando dice en este versículo, bienaventurados los de limpio corazón, no se refiere a este corazón. Aclaro eso porque alguno ya tiene esa idea. Cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, el corazón es el centro de la vida moral y espiritual del hombre. El corazón es el centro de la vida moral, de la vida espiritual, de la vida ética. No se refiere a este órgano. En tercer lugar, cuando somos limpios del corazón, también somos limpios de los ojos. Segunda Pedro capítulo 2 y versículo 14. Aquí el apóstol Pedro tiene una acusación fuerte, no solamente contra los hombres, sino también una acusación fuerte contra las mujeres, porque hombres y mujeres somos iguales en el sentido de deseos. Dice 2 Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de ¿qué, hermanos? Adulterio. 2 Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia o a los deseos y son hijos de maldición. Así que, mis amados hermanos, tiene relación esto con lo que acabo de explicar anteriormente. Mirar con codicia, con malicia, con deseo. Por eso dice que este texto tiene los ojos llenos de adulterio. Por ejemplo, va un hombre muy rápido en su moto
y mira a una jovencita y le gusta ver a esa jovencita y en un descuido chocó con el poste por estar viendo. O el hombre que va en su carro al ver a una señorita se le desvía el timón y pega con otro. Así es el hombre mundano, así es el hombre no conocedor de la Biblia, no conocedor de Dios. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo voy a ver a una señorita? Mis amados hermanos, en cuarto lugar, si somos limpios del corazón, somos limpios de la lengua. ¿Qué dice Éxodo 27? Les invito a ver ese versículo. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La lengua. Debemos de cuidar nuestra lengua, hermanos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y cuántos hombres y cuántas mujeres en este mundo le dan un mal uso a su lengua? ¿Cuántos hombres cristianos y aún pastores contando chistes tienen la Biblia como un repertorio de cuentos y de chistes? Cuentos acerca de Dios, de Cristo, chistes sacados de la Biblia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, mis amados hermanos. Yo siempre lo he dicho, que el nombre de Dios, de Jesucristo, solamente debe ser usado para predicar, para cantar, para orar, para evangelizar, pero nunca para contar chistes. Y muchas personas tienen el nombre de Dios en la punta de su lengua, pero no para orar, sino para maldecir. Tienen el nombre de Dios como algo de broma o de juguete que dicen, ¡ay Dios! Hermanos, que esto que estoy diciendo en esta mañana pueda ser tomado muy en cuenta y no utilizar el nombre de Dios para cualquier otra cosa. Porque Dios no va a dar por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero leerles también lo que dice Mateo 12, capítulo 36. Ustedes ya se dieron cuenta que yo uso mucho la Biblia, porque es de la Biblia que hay que predicar. No predicar nunca pensamientos humanos. Dice Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa que hablen los hombres en este mundo, por esas palabras ociosas los hombres serán condenados.
¿Y qué significa palabra ociosa? Palabra ociosa es aquella que no edifica, que no ayuda, que son vacías, no edifican a nadie. Mis amados hermanos, hay muchas personas que matan con un tiro, pero hay muchas personas que matan con la lengua. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se prestan para la calumnia, para el chisme, levantando falsos? El decir una calumnia de una persona es como robar. Si usted habla mal de una persona y la calumnia diciendo cosas que no son ciertas, usted ha despojado a esa persona de su justo juicio ante la mirada de los demás. Cuando a uno lo denigran, cuando dicen tantas mentiras de uno, que uno es esto y lo otro, ya la mirada de la gente hacia uno ya no es la misma. A mí me han denigrado muchas veces, me han dicho muchas cosas, y ante la mirada de los demás uno ya es esta cosa. Han robado la reputación de los demás con su lengua. La lengua mata, con la lengua se roba. Miren, también podemos cometer asesinato con la lengua, porque le da muerte a toda oportunidad de progreso que esa persona pudiera tener. No le dé trabajo a esa persona, porque esa persona se la puede hacer, se puede robar. Con la lengua se puede cometer prejuicio, y el prejuicio es decir aquello que no conoce por experiencia. A mí me contaron. Ahora voy a hablar, hermanos, de aquellas prácticas que nosotros tuvimos antes de conocer a Cristo. En Efesios 4, verso 22, en adelante vemos unos versículos, hermanos, de prácticas, de aquellas cosas que hicimos antes de conocer a Cristo. Dice así pues Efesios capítulo 4, en el verso 22. Y este consejo, este mandato se lo da el apóstol Pablo a una iglesia. Se la está dando a cristianos. Y les dice Pablo a los cristianos de Éfeso, en cuanto a la vida pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Ahora están aquí, ahora están en la iglesia, ya no están afuera, ya no están en el mundo. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando vivías en el mundo, despójense de eso, les dice el apóstol Pablo. Y por eso en el versículo 25
Efesios 4:25, el apóstol Pablo les dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora el consejo del apóstol Pablo es desechar la mentira. Pero el verbo que encontramos en Efesios 4:25 es un aoristo. Para los que conocen esa palabra, pues, un aoristo es una palabra, es un verbo griego que quiere decir, desechando quiere decir abandonar de una vez por todas ese pecado de la mentira. Es decir, yo no miento hoy, yo no miento mañana, yo no miento nunca. Habiendo conocido a Cristo, habiendo desechado la mentira, jamás debe de salir de mis labios ninguna mentira. Eso quiere decir aoristo. Abandonar completamente. Como quien dice, hoy mentí, pero mañana no lo voy a hacer. No, es un acto terminado. El aoristo es un acto terminado. No mentir jamás. Eso es lo que quiere decir esa palabra, mis amados hermanos, dejar la mentira. Ahora les pregunto, ¿qué tan grave es la mentira? ¿Qué tan grave es mentir? Porque la mentira abunda fuera de la iglesia, en los que no conocen a Cristo, pero en muchos miembros de la iglesia hay mucha mentira también. Y algunos han inventado que hay mentiras blancas, mentiras piadosas. ¿Existe eso, hermanos? No, no existe la mentira blanca ni la mentira piadosa. Yo creo que ya lo hice aquí alguna vez, pero les voy a preguntar una vez más. Yo tengo una balanza en mi mano. A ese palito transverso se le llama fiel. Tiene dos platos. Voy a poner en este plato una borrachera, un borracho. Y pongo en este plato una mentira. ¿Qué pesa más, hermanos? ¿El borracho, la borrachera o la mentira? ¿Sí? Igual pesa. Bueno, voy a cambiar la versión. En este plato voy a poner un adulterio, un adúltero. Y aquí la mentira. ¿Qué pesa más? Igual pesa, hermano. ¿Quieren que les diga por qué la mentira está catalogada entre los pecados más groseros? No pensemos que la mentira es un pecado muy liviano, que por eso no me voy a ir al infierno. Equivocados están si usted piensa que una mentira no es nada y que es cristiano y que se va al cielo. Vean lo que dice, hermanos, en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Se dan cuenta? Que aquí la mentira está puesta a la par de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras. Ahí están los mentirosos también, tomando parte en esta lista. Dice que todos estos tendrán su parte, ¿dónde, hermanos? En el lago que arde con fuego y azufre.
que es la muerte segunda. Pero si alguno de ustedes se va al infierno, pero Señor, yo jamás adulteré, yo jamás fumé, yo jamás me emborraché, yo jamás hice nada malo, pero mintió, dañó, calumnió. Y vean lo que dice el capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. ¿Quién más? Y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, llama la atención aquí, cuando dice el versículo 15, dos cosas me llaman la atención. Y todo aquel que ama la mentira. El que ama la mentira, el que tiene la costumbre de mentir, a ello se refiere. Porque muy probablemente usted, por ignorancia, por rapidez, dijo una mentira. Por rapidez. Porque se halló en un momento complicado, porque se halló en un momento difícil, pegó una mentira. Bueno, yo no estoy condenando a ellos, porque usted puede venir, Señor, ¿qué me pasó, Señor? Mentí, perdóname, Señor. Alcanzará el perdón y la misericordia de Dios. Pero aquí el escritor del Apocalipsis, Juan, y todo aquel que ama. Si usted ama la mentira. ¿Y cómo comienza diciendo el versículo 15? Y los perros, más los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros aquí? Aquellos rebeldes que nunca quisieron someterse a Dios. Ahora aquí siempre hablando de los pecados de la vida pasada. En el versículo 26. Vean lo que dice el versículo 26 de Efesios. ¿Cómo dice, hermanos? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Es pecado tener un momento de ira? No, no es pecado tener un momento de ira, pues. De otro modo, el apóstol Pablo no hubiera dicho así: airaos, pero no pequéis. ¿Pero qué más dice? Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si usted tiene con su hermano un enojo y que dice usted que no lo perdona ni hasta el día de su muerte, hermanos amados, ¿sabían ustedes que también eso entra en los pecados del espíritu? En las contaminaciones del espíritu. No perdonar, ¿qué es? Díganme, cuando uno no quiere perdonar, ¿qué es? Homicida. Y como yo no digo nada que no lo pueda comprobar con la Biblia, busquen 1 Juan. Se los voy a poner facilito con primera carta de Juan. Fíjense lo que dice Juan. 1 Juan, capítulo 3. Primera Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entonces, si usted odia a su hermano, a un amigo, si usted guarda odio y rencor contra alguien, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, usted es un homicidio. Aunque no agarre el leño y lo mate, aunque no tome la pistola y lo mate, con el odio usted ya lo mató. Así como dijimos de Mateo 5:28, con respecto de las mujeres, el que mira a una mujer, aunque no llegue al extremo de cometer adulterio físico, el que mira a una mujer para codiciarla o desearla, ya es adulto. En la ley de Moisés, los mandamientos o las leyes de Moisés tenían que ver solamente con la mano y el leño. En la ley de Moisés tenía que ver con la mano y el leño, repito para que me dé a entender. Pero en la ley de la gracia del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo no es así, sino la intención. La intención. Ya voy a terminar, hermanos. El que hurtaba, no hurte más. ¿Me dan paciencia unos 5 minutos? ¿Todos? Muy bien. Regálenme unos 5 minutos más entonces, pues. Porque como casi no vengo a predicar aquí, entonces me voy a alargar un poquito. ¿Qué estamos diciendo aquí? El que hurtaba. Así dice el verso 28, ¿verdad? Lean el versículo, hermanos. El que hurtaba no hurte más. Si antes en la vida pasada nos gustaba lo ajeno, si antes robábamos, hoy ya no, dice Pablo. No debemos de robar. Una vez dijo el hermano Amílcar Madrid que aún una cajita de fósforos que nos llevemos, que la tomemos y le echemos a la bolsa, aunque no tenga fósforo, aún una cajita de fósforos que le echemos, ya robó. Y explica el hermano Edgar Madrid ahí, porque ¿qué sabemos si él la usaba para encender el fósforo? Porque después buscaba el fósforo y no hallaba cómo encender, ya se robó. Bueno, no sé si eso es muy extremado, pero les voy a contar 2 ilustraciones y con esto voy a terminar. Hubo un hombre en la iglesia, amigos, hace muchos años, trabajó en la cantera allá en Santa Rosalía Mármol. Él se llamó Felipe Perdomo. Felipe Perdomo fue un hermano de la iglesia, amigos, de allá de Santa Rosalía, que vio que un hombre sacó un serrucho de la bodega y lo fue a esconder debajo de un matocho. Eso lo vio el hermano Felipe. Entonces, cuando se fue el que lo escondió, rapidito llegó el hermano Felipe Perdomo y lo agarró y se lo llevó para la casa. Y era predicador, el pastor de Santa Rosalía. Pero cada vez que al hermano Felipe Perdomo le tocaba llevar el mensaje de la palabra de Dios, desde que comenzaba a subir las gradas del altar, ya llevaba el serrucho en su corazón. El serrucho, le decía, el serrucho.
Y durante estaba predicando el mensaje, el serrucho estaba serruchando su alma y su corazón. No tenía paz, el serrucho lo tenía martirizado porque sabía que se lo había robado y lo tenía en la casa. No tuvo más remedio que ir a traerlo y devolverlo a la bodega. El otro caso es que llegó un predicador a cierta aldea a predicar la palabra, y esa noche predicó la palabra. Al día siguiente que se levantó, fue a la tienda que estaba a la par de la iglesia o del templo y fue a comprar algo antes de irse a su casa con un billete de a 10. Compró lo que iba a comprar y el hombre de la tienda, miren hermanos, le dio vuelto como que era billete de a 100. El de la tienda contó el vuelto, le dio vuelto de a 100 y él lo recibió y se lo echó a la bolsa. Y mientras iba caminando, dijo: este dinero no es mío, pero me hace falta. ¿Será que lo entrego o me quedo con él? Y allí iba caminando lentamente con el dinero en la bolsa: ¿lo entrego o no lo entrego? Bueno, al fin se convenció y regresó y le dijo al de la tienda: señor, le dijo, usted se equivocó en el vuelto, le dijo. Yo con billete de a 10 le pagué y usted me dio vuelto de más. No, le dijo el de la tienda, yo no me equivoqué. Es que yo lo oí predicar anoche, le dijo. Y el mensaje suyo fue sobre la honestidad. Y yo probando estoy, le dijo. Entonces le di vuelto de a 100, le estaba probando qué tan honestos son. Hay mucho más que decir esta mañana, pero yo siento que el tiempo ya lo usé. Cuando me inviten en otra ocasión termino el mensaje. Por ahora, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.